Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir la clase, vamos a iniciar. La clase pasada estuvimos dando posesión, lo último de posesión. Vamos a iniciar ahora con otro término que marca, ¿verdad? Un antes y un después de una palabra muy significativa de posesión. Ahora pasamos a la titularidad, al dominio, o sea, el propietario. Vamos a hablar del propietario. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la unidad 7 del derecho de propiedad. Es muy importante que ustedes distingan estas palabras para que no se confundan. Por eso es que la posesión, la unidad 6 es marca el de antes de la titularidad. Ahora vamos a hablar de propiedad, de dominio. Entonces es muy diferente a poseer, ¿verdad? Bueno, empezamos entonces con la unidad 7 que dice del derecho de propiedad. Bueno, todo derecho real puede ser creado por ley. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos en la ley, atendiendo a su función económica y social. El artículo 109 de la Constitución es el que la describe y tiene una garantía con base, garantía constitucional. Significa que es de rango muy, muy importante y prevalente para nuestra Constitución, por lo tanto, sobre las demás normas y leyes que regula la propiedad. La propiedad es un bien que, si bien no es absoluto, dice, pero sí es muy leal y abarca muchos derechos importantes. Dice, la evolución en este campo marcha por etapas, en las cuales lo más resaltante son las limitaciones cada vez mayores que se imponen al dominio. Hay muchas limitaciones al dominio, a la propiedad, a la titularidad, porque no es absoluto. ¿Por qué? Porque si tiene un interés social, eso puede ser expropiado. Entonces, tiene también esas limitaciones y que están establecidas en la ley y en la Constitución por sobre todas las cosas. Los más vastos proyectos de reforma no se elaboran sobre la base de la supresión de la propiedad individual, sino sobre la de una diversa relación entre los varios tipos de economía y en la constitución de un sistema de limitaciones impuestas al propietario. ¿Qué significa eso? Que realmente tener una propiedad tiene otra significación, no es solamente algo material y algo individual, sino más bien que se estudia desde el punto de vista económico, social y político inclusive en diferentes sociedades y estados. El derecho de propiedad en los documentos pontificios. Dice, ustedes saben que la Iglesia Católica siempre tuvo sus brazos, ¿verdad? En las cuales fueron, ellos se hicieron cargo de esas conquistas, no solamente llevaban su doctrina, sino también ellos se encargaban de ver cómo administrar esos dominios, esos vastos dominios, ¿verdad? Y para ello se bastaban de, eh, digamos, de resoluciones o de normas que ellos le llaman eh, las encíclicas papales. Estas encíclicas papales, dice, son cartas que los papas publican para toda la Iglesia Universal. Ellas son el medio por el cual se exponen sus opiniones sobre el Estado, la comunidad, la política, el bien común, etc. Así abordan los más variados temas, no solo las relacionadas con la iglesia, ¿verdad? No solamente se encarga de su doctrina, como ya les mencioné, sino también se ocupa también de la parte social, de la parte de las personas, de sus cosas, de su familia, de sus bienes, etcétera. La doctrina cristiana afirma el destino común de los bienes exteriores, cuyo fin primordial consiste en satisfacer la necesidad humana. Ahí radica la importancia, que tiene una necesidad humana. Es parte de la dignidad humana, como ya les mencioné. Inclusive eso sí, eso nosotros vimos en la parte de bien de familia, que es importante que la familia conserve su lugar en donde vive, en donde come, en donde tiene su lecho. La encíclica más importante es la Renum Novarum de León XIII. Dice, el derecho de la propiedad individual no emana de las leyes humanas, sino de la naturaleza misma. La autoridad pública no puede, por tanto, abolirla, solo puede atemperar, o sea, solo puede regular, no la puede abolir, solamente la puede regular su uso y conciliarla con el bien común.
Es a ese efecto en donde ellos utilizan, ¿verdad?, esas encíclicas y donde que nadie se quede sin ese espacio de dominio o titularidad y la famosa casa propia. El artículo 1956 dice, con las limitaciones contenidas en la ley, está hablando en este mismo momento del dominio en el Código Civil. Nosotros habíamos mencionado anteriormente que la posesión no era un derecho real. El dominio sí, ustedes recuerdan los derechos reales, el dominio, el condominio, el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca. Recuerden eso, como ya les dije, eh, tienen que recordar claramente ya a estas alturas cuáles son los derechos reales. O sea, el dominio es un derecho real. Con las limitaciones contenidas en la ley, dice la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie de terreno, se extiende a todo el espacio aéreo y al subsuelo, que dentro de sus límites fueron útiles al ejercicio de este derecho. No podrá el dueño impedir los actos que se realicen a tal altura o a tal profundidad cuando él no tenga ningún interés en excluirla. Dice, si a él no le afecta, ¿verdad? Él no puede impedir, pero tiene derecho, dice, a la altura en el cielo, ¿verdad? Y en la profundidad hasta el subsuelo. Vamos a ir dando más adelante. Dice, la propiedad es el derecho más completo y pleno. No dice absoluto, pleno y completo. Al momento de contestar una pregunta, entonces la mesa examinadora, nosotros tenemos que considerar esto. La propiedad es el derecho más completo y pleno que se puede tener sobre una cosa, pero no es absoluto. El dominio es el derecho pleno y exclusivo que la ley otorga al propietario de usar, gozar y disponer de sus bienes. Muy bien, vamos a ingresar a Katiana Moreno y seguimos. Dice, caracteres del dominio. Caracteres del dominio. Vamos a hablar ahora de sus caracteres. Es un derecho real, ya mencionamos, en 1953 explicaría con mayor detenimiento. No es absoluto, pero es el más completo y extenso, dice. Es perpetuo porque no se pierde por el desuso o la pérdida de la posesión de la cosa, salvo o en caso de un tercero no la haya poseído por el término legal. Estamos hablando de la usucapión, artículo 1963. Vamos a dar bienvenida a Sandra. Ingresa Sandra. Es exclusivo de esa persona que tiene el dominio, la titularidad, que es el propietario. Dice, en el sentido de que dos personas no pueden tener al mismo tiempo un dominio exclusivo de todo de una cosa. Exclusivo del todo de una cosa, salvo que sea la copropiedad, ¿verdad?, que habíamos dado. Artículo 1957 nos va a echar un poquitito más de luz al respecto. Muy bien, estoy contenta, 17 participantes. Bueno, ¿cuáles son sus facultades? El ius utendi, facultad de usar y gozar. El ius fluendi, derecho de recibir los frutos. El ius abutendi, derecho a abusar de la cosa. Ius disponendi, facultad de disponer, enajenar o abandonar, en todo caso si ya no le interesa. El ius judicati, facultad de demandar, acciones reivindicatorias. Tiene todas las facultades y acciones en caso de que los requiera. Bueno, extensión material del dominio, ya estuvimos adelantando algo, dice, de esto. Dice, la propiedad abarca todas las facultades posibles, no se las puede enumerar en la definición porque constituye un señorío general del que forma parte todos los poderes imaginables, que son las manifestaciones de su plenitud. El dominio no puede definirse por sus facultades. Yo tengo, por ejemplo, una casa, una propiedad, en el frente hay un espacio, puedo hacer salones, puedo sacar un carrito, puedo vender algo, o puedo hacer en el fondo chalets, puedo alquilar, puedo diferentes formas, o puedo alquilarle a alguien para que usufructúe digamos, carteles luminosos, etcétera. Una persona puede disponer, inclusive hacer suelo, subsuelo,
puede ser un edificio y un montón de infinidades de facultades que le confieren por su derecho que tiene, por la titularidad. Bueno, el artículo 1956 dice, con las limitaciones contenidas en la ley que ya leímos y la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie del terreno, se extiende a todo el espacio aéreo y al subsuelo, que dentro de sus límites fueron útiles al ejercicio de este derecho. Tiene que ser útil para esta persona, ¿verdad? No podrá el dueño impedir los actos que se realicen a tal altura o a tal profundidad cuando él no tenga ningún interés en excluirlo, ¿verdad? Si a él no le afecta, entonces él tampoco se puede negar, ¿verdad? Hay ciertos casos. Por ejemplo, estamos hablando ya de, hay muchos, no es absoluto este artículo que dice acá, por ejemplo, que tal vez no pueda impedir, las demás personas o el Estado no le puede impedir que haga un edificio en su propiedad, pero ya requerirá de ciertas condiciones, ¿verdad? Todo tiene condiciones, nada no es absoluto, requerirá de ciertas condiciones, ¿verdad? Que vamos a ir dando. Extensión material del dominio sobre las cosas inmuebles en 1956. Si bien se mantiene el principio de que el dueño de un inmueble lo es también del espacio aéreo y del subsuelo, lo restringe, pues debe ser en cuanto fueren útiles al ejercicio de este derecho. Estos Realmente estos artículos requieren de una actualización, ¿verdad? Porque hoy en día a veces uno está tomando sol en su pileta, de repente ve algo en el cielo, pueden ser, estamos siendo espiados por los aparatitos, ustedes ya saben, o de repente otros artículos de mucha modernidad que se están utilizando, ¿verdad? Entonces, por acá dice que nosotros, el que tiene el dominio, tiene realmente toda la facultad y toda la propiedad previsto en estos artículos que estamos leyendo. Dice, hacia el espacio aéreo inclusive, existen disposiciones respecto a la altura de los edificios, en el caso de los edificios. Pero no es solamente en el caso de edificios, puede surgir también otros temas actuales, ¿verdad? Que se van a ir seguramente ajustando en las próximas modificaciones que debe realizarse el Código Civil. A la forma de construcción, los materiales a utilizarse que no le permiten al dueño obrar como quiera dentro de límites útiles al ejercicio de su derecho. Bueno, eso es con relación hacia arriba, como se dice, hacia arriba, hacia el cielo o el espacio aéreo que le llamamos. Ahora hacia abajo, hacia el suelo, hasta el infierno, como se dice, ¿verdad? La propiedad de un inmueble al subsuelo que dentro de sus límites fueron útiles al ejercicio de este derecho. 1956 reza, no podrá el dueño impedir los actos que se realicen a tal altura o a tal profundidad cuando él no tenga ningún interés en excluirlo. En cuanto a la facultad de impedir actos extraños, si existen conflictos con el interés social legalmente regulado, deberá soportarlos. Ejemplo, la ley autoriza a la ANDE a establecer servidumbre en el traslado de redes eléctricas. Bueno, esta red eléctrica va a tener que abonarle por el hecho de ir a hacer todo este cablerío, ¿verdad? Y aparte son aparatos muy grandes, muy importantes. Entonces, sí o sí le va a restringir la propiedad a esta persona titular de esa propiedad. Generalmente en el campo lo que solemos ver que en forma va hasta aras, uno ya no ve hasta dónde va el cablerío de la electrificación de la ANDE y bueno, acá ya sabemos, si bien estamos obligados a aceptar el tema de que ellos requieren de ese espacio para sus cables, también ellos están obligados a indemnizar tales actos. Extensión material del dominio hacia las minas. Nosotros habíamos hablado, inclusive un compañero había manifestado específicamente con relación a este tipo de materiales que subyace en nuestras tierras, ¿verdad? En el subsuelo. Dice, del Estado, piedras, minerales sólidos, minerales líquidos, petróleos, mercurio, gaseosos, gas natural. Y el privado, sustancias pétreas, piedras terrosas, arenas calcáreas. 1900, ¿verdad? ¿Cómo olvidar este 1900, ¿verdad? Porque son los primeros artículos que estuvimos dando. Son bienes de dominio privado del Estado. El inciso C, el que habla específicamente, ¿verdad? De lo que estamos ahora mencionando.
los minerales sólidos, líquidos, gaseosos que se encuentran en estado natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. La explotación y aprovechamiento de estas riquezas se regirán por legislaciones y leyes especiales. Extensión material del dominio. Bueno, ahora la extensión material hacia las minas siempre. El 112 de la Constitución Nacional, que ya conocemos también, del dominio del Estado, corresponde al Estado al dominio de los hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentran en estado natural en el territorio de la República, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas. El Estado podrá otorgar concesiones a las personas o empresas públicas o privadas, mixtas, nacionales, extranjeras, para la prospección, la exploración, investigación, el cateo o la explotación de yacimientos por tiempos limitados. Obviamente en el contrato tiene que estar estipulado y establecido. La ley regulará el régimen económico que contemple los intereses del Estado, los de los concesionarios y también de los propietarios que pudieran resultar afectados, porque no solamente son las partes, el titular y el Estado, sino también existen también las personas, los moradores, las interpósitas personas que viven alrededor, que pueden ser eventualmente víctimas y que puedan tener algún tipo de interés. Extensión material siempre del dominio hacia los accesorios. El principal, el accesorio siempre sigue a lo principal y se puede haber entonces accesorios que también entonces pertenecen al propietario. Es un accesorio, pero también pertenecen al propietario, salvo indicaciones específicas, ¿verdad? 1962. La propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentran en ella, unidos de un modo natural o artificial. Todas las construcciones, plantaciones, sus frutos naturales, civiles e industriales, productos y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien clarito. Aunque estén separados, pertenecen al propietario, salvo que por su motivo jurídico especial hubiesen de corresponder al usufructuario, al locatario o a otro. ¿Verdad? Esta persona es propietario, es titular y le corresponde todo lo que está en su propiedad, salvo que esté estipulado en el contrato, puede ser en el contrato de usufructo o en el contrato de alquiler u otro tipo de contratos, ¿verdad? En la cual los frutos, que hay diferentes tipos de frutos e intereses que se pueden percibir, no le corresponderá al propietario o el titular. El propietario de la cosa principal es dueño de los accesorios. ¿Por qué? Porque es dueño de lo principal, ¿verdad? Que se encuentra en ella, unido de modo natural o artificial. No importa el modo. La unión de modo natural es la que existe sin la intervención de la mano del hombre. Por ejemplo, una planta una planta que esté en el suelo, ¿verdad? Y la otra forma, que es la artificial, un ejemplo sería, ¿verdad? Un edificio, construcción cualquiera, puede ser algún tanque, etcétera. Hay un montón de posibilidades. De ejemplo, extensión material del dominio, siempre seguimos hacia los frutos, lo que estaba yo mencionando, con relación, cuáles son estos intereses y estos frutos que puede percibir el propietario o titular del bien. Bueno, puede ser, dice, los frutos, productos y obras existentes en el terreno pertenecen al dueño de perdón, dueño de este. Los frutos se dividen en naturales, civiles, industriales. Naturales son la producción espontánea de la cosa, así como las crías y demás productos de los animales. Pueden ser civiles. Cuando hablamos de frutos civiles, nosotros estamos hablando directamente, puede ser el alquiler de un edificio, arrendamiento de tierras, intereses de crédito, etc. Y cuando son industriales, cualquier producto de la industria del hombre que no se encuentren unidos en forma natural ni artificial. Bueno, voy a habilitar un ratito, lo voy a habilitar si requieren eh, para hacer algunas preguntas. Mientras tanto, me estoy mudando ya a la otra presentación. Si hay algunas preguntas, por favor.
Muy bien, estoy pasando entonces la siguiente proyección, la siguiente presentación. Bueno, seguimos entonces. Bien, unidad 8, 9 y 10. Siempre estamos en el dominio, el propietario, el titular. Tenga o no el dominio, ¿verdad? Siempre tenemos que aclarar eso y considerar esa situación. Unidad 8 dice garantías del derecho de propiedad. ¿Cuáles son las garantías de derecho de propiedad? ¿Qué garantía tiene esta persona por tener un derecho tan pleno? Dice. La Constitución Nacional, estuvimos mencionando, ya hablamos y leímos del 109. Garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley. Nosotros ya sabemos solamente que por otra ley puede ser expropiada, por ejemplo. Esas son eventualmente, ¿verdad? Las excepciones a ese derecho pleno. Pasamos entonces porque ya estudiamos este artículo que ustedes ya marcaron y ya lo dominan. Protección del derecho del dominio. Esta protección confiere tanto frente a los particulares como al Estado, obviamente, ¿verdad? Lo que estaba hablando hace rato, el tema puede ser que ellos requieran establecer sus grandes columnas de cemento, de hierro, acero, lo que sea, para que pase el cablerío de la Andes. Sin embargo, está bien, puede pasar. Tal vez la persona, el titular, el dominante, no se puede negar, pero sí va a requerir y puede exigir una indemnización. Dice frente a los particulares, por ejemplo, el titular o el propietario. El propietario está protegido con las acciones reales. Ustedes recuerdan las acciones reales, la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria. ¿Verdad? Esas son las acciones que ustedes tienen que tener apuntadas en su cuaderno o en sus materiales, ¿verdad? Constantemente leer para que ustedes se familiaricen, porque hay una cuestión de repetir y de ver nada más, entonces luego eso ya queda fácilmente en la memoria y en los conceptos también ya podemos manejar. Estos forman un conjunto de remedios, son remedios, ¿verdad?, que confieren al propietario una salida de defensa contra los ataques ilegítimos que puedan ser objeto por parte de particulares. Estos remedios se llaman acciones, las acciones reales, no olviden, ¿verdad? Es un remedio, podemos definir eso de repente a un profesor, pero también tenemos que saber que son acciones reales, ¿verdad? Que otorgan facultades a esta persona que posiblemente los requiera porque estarían siendo vulnerados algunos derechos que le confieren. Protección del derecho del dominio frente al poder público, hace rato mismo frente a un particular. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado se ve obligado a ocupar o a autorizar la ocupación, para ser obligado a ocupar o autorizar la ocupación del bien perteneciente a los particulares para la mejor realización de sus bienes, de sus fines, perdón. ¿Cuáles son sus fines? El bien social, ese es su interés. El interés que la estabilidad de estas personas. Hay muchísimas organizaciones que El están... común sería, profe, así más resumido. ¿Cómo? El bien común de todos sus habitantes es el deber del Exactamente, Estado. por muy bien, muy bien. ¿Y el bien común en qué sentido para poder completar? En todo su sentido, por ejemplo, en sus derechos, en sus obligaciones, Muy puede bien, ser. muy bien. En este caso, cuando estamos hablando del dominio, ¿qué es lo que espera para esa gente? Que ellos tengan su casa, ¿verdad? Que tengan su techo, porque es parte de la dignidad humana. Ellos necesitan su casa propia, ¿verdad? Y tienen derecho, por más que sea sencilla, tal vez un poco más humilde, no, el Estado no le puede proveer de una mansión, ¿verdad? Y no, tampoco lo creo que lo hagan, ¿verdad? Pero realmente ellos sí se ocupan con diferentes tipos de organizaciones, viendo un monto más accesible, planes, para que todo el mundo, para que el pueblo tenga su casa y tenga su techo y su casa propia.
Bueno, dice aquí los intereses legítimos de los particulares se ven lesionados por la acción del Estado. Y al producirse esas situaciones, ya sea utilidad pública o por interés social, el Estado está obligado a pagar una justa y previa autorización. Recuerdan ustedes también, por ejemplo, no solamente para esto el Estado realiza esto, le expropia a la gente para darle casa a otras personas, ¿verdad? De esa manera compensa, digamos, ¿verdad? Una de las teorías que vamos a ir dando, sino también puede ser para lo que estuvimos hablando, estuvimos mencionando, por ejemplo, para el Metrobús, o para el tema del tendido eléctrico de la Ande, ¿verdad? Y en algunos casos, sino para dar el tema del, por ejemplo, en la Chacarita, hay muchísimas propiedades, los condominios no son condominios realmente, son chalecitos, departamentos demasiado lindos, muy lindos, y aparte en la vista también es diferente, en las cuales el pueblo mismo, ¿verdad? Que se ha, digamos, se ha despojado de esa propiedad para que otros también tengan su lugar dignamente y puedan vivir como todos. Bueno, dice expropiación, aquí está, uno de los elementos y pregunta de examen y también que sí o sí va a salir, así que no se van a lo librar de este. El artículo 109 tienen que ya marcar, es la facultad que tiene el Estado de privar del dominio o propiedad de los particulares por razón de utilidad pública o interés social mediante el pago de una previa y justa indemnización. Genial. Naturaleza. Bueno, la naturaleza dice que ofrece características especiales a tal punto que se la considera tanto de derecho privado como de derecho público. La expropiación es concebida para equilibrar los intereses públicos, lo que estuvimos hablando, equilibrar más o menos, sacar aquí, poner aquí, colocar aquí. Entonces lo que quiere es equilibrar supuestamente. Dice, los primeros permiten al Estado privar del dominio, ¿verdad? A estas personas particulares, le priva a unos cuantos, y los segundos los que imponen al Estado la obligación de indemnizar. Le indemniza a esta persona ¿para qué? Para utilizar en sus fines sociales estas propiedades. Si terminamos la clase, entonces, ay, salí sin querer, después volvemos nomás directamente, si es que se termina de repente. Un momentito. Genial. Expropiación. ¿Cuáles son sus fundamentos? Existen diferentes fundamentos. Teoría de la función social de la propiedad. Es muy interesante este fundamento. La protección debe estar condicionada por la utilidad social de la propiedad. Afirma que la propiedad no se demuestra como legítima, sino es a la vez socialmente útil, ¿verdad? No será legítima, sino es socialmente útil, ¿verdad? No se le va a expropiar a la gente su propiedad para poner ahí de repente una propiedad privada, un político, ¿verdad? O se lleva a cabo ahí una estancia, etcétera, ¿verdad? Tiene que darle otra vez a otras personas con la cual se llega a realizar una utilidad social, se llega a concretar. Teoría del dominio Profe, eminente. Sí, señor. sí, no solamente, creo que no solamente a personas, ¿verdad? Porque también se expropian propiedades para declarar parques nacionales, para preservar la naturaleza también, Totalmente. ¿verdad? Sí, exactamente. Yo me aboco más nomás a la propiedad directamente porque lo que estamos dando pues es la propiedad. Mira, yo no tengo casa, entonces yo estoy viendo cómo conseguir una casa, ¿verdad? Y ese también es el fin del Estado. Pero sin diferentes motivos y utilidad social, efectivamente, como vos estás mencionando, puede ser expropiado para esos fines, para diferentes fines como vos estás afirmando y tenés mucha razón. Bueno, teoría del dominio eminente del Estado, dice. Esta teoría está la facultad deriva de la supremacía del Estado soberano, dice que por sí, sin justa causa, puede apropiarse de un bien particular. Esta teoría no es ajustada al concepto del Estado. Teoría de la venta forzada, ¿verdad? Es otra tesis de verdad contractualista. Afirma que existe un consentimiento presunto o anticipado del dueño. Quien adquiere una propiedad acepta desde ese momento someterse a las leyes del Estado que lo obligan a vender en caso de necesidad
o conveniencia pública. Esta no se ajusta a la realidad realmente bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Porque cuando uno adquiere la propiedad ya sabe que es plenamente su derecho. Teoría de los fines del Estado, ¿verdad? Que es la que se ajusta también con los fines sociales. Su esencial función es promover. Ahí va a entrar alguien, Cristel, ahí entra. Bueno, teoría de los fines del Estado. Dice su esencial función es promover el bien común, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. No solamente de alguna, digamos, propiedades para ciertas personas de escaso o en estado de vulnerabilidad, sino también puede ser un parque, como estaba diciendo el compañero, que también es un fin social, que exige frecuentemente hacer prevalecer los intereses generales sobre los particulares, ¿verdad? Prima ahí el interés general sobre el particular, siempre, y siempre se espera, eso es una regla general de derecho que ustedes habrán dado en los primeros cursos. Pero como no puede imponerse arbitrariamente, se exige al Estado una indemnización. Expropiación, ¿cuál es su importancia? La expropiación nace de la conciliación de intereses jurídicos y materiales entre el individuo y el Estado. Por eso se considera como la solución que organiza los intereses de la sociedad con los particulares. La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. El derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común. Lo que le quería mencionar es que no se olviden que la expropiación se concreta y se materializa únicamente con una norma, con una ley, con una ley. Lo contrario no puede, no existe. Ustedes saben que todos los derechos reales únicamente por ley, por la norma. Los bienes sujetos a la expropiación pueden diferir de un país a otro, de acuerdo con los conceptos legales que se manejan en cada uno. Se pueden expropiar todas las cosas, sean muebles o inmuebles, y todos los derechos, sean reales o personales. Imagínense, porque de repente puede ser una pregunta de examen. Así que consideren, esto es muy importante, cosas que sean muebles o inmuebles, todos los derechos, sean reales o personales. ¿Cuál es la única limitación impuesta por la ley? Es que estos bienes deben ser convenientes o necesarios para la satisfacción de una utilidad pública. Bueno, aquí vamos a iniciar unidad 9. Para no cortar, entonces vamos a iniciar en la próxima clase la unidad 9. Voy a tomar lista hasta que terminemos. A ver, César Andrés Acosta. Nadia Leticia Acosta. Presente, profe. Muy bien. Celeste Acuña. Julio Javier Agüero. Presente, profe. Astrid Argüello. Viviana Presente, Barbosa. profe. Astrid presente. Presente, profe. Viviana presente. Líder Venegas. Verónica Benítez. Carlos Gamarra. Presente, profesora. Verónica Benítez está. Sí, presente, profe. Genial. Cristel Ciancio. Hernán Rafael Domínguez. Edgar Fabián Estigarribia. Presente, profe. Muy bien. Gladys Jiménez. Ana Gómez. María González. Presente, profe. Lisi Capdevila. Presente, profe. Muy bien. Laura López. Presente, profe. Muy bien. Blácida Lorena Lugo. Presente, profe. Muy bien. Marcia Cáceres. María González. Sandra Medina. Presente, profe. Muy bien, Sandra. Presente. Marley Cáceres. Cáceres no está. Profe, quiero avisarle una cosa. Sí. Los compañeros Agustín Venegas y las hermanas Marcia y Mirle Cáceres ya no forman parte de nuestro alumnado. ¿Quién? En líder Venegas, Agustín Venegas, Marcia Cáceres y Mirley Cáceres. Ellos no son nuestros compañeros.
Muy bien. Tienen que recursar. Bueno. Y Venegas, me decís. Agustín Venegas. Ok. Profe, permiso. Sí. No sé si a mí 2 veces me llamaste o coincide nomás con otro nombre. ¿Cómo vos te llamás? María Gabriela González. María González, tengo acá solamente María González, pero voy a verificar, no te preocupes, pero vos sos María Gabriela. Sí, señora. Genial, ya está. Gracias, profe. La Dey, pues nada, mi reina. La Dey Moreno, Presente, profe. Teresita Ortega, genial la Dey. Presente, profe. Noelia Ramírez. ¿Quién falta? ¿A quién no le llamé? Carlos Aldívar. Sergio Vidallet. A mí, profe, yo hace un rato nomás llegué a mi trabajo, por eso me conecté recién. No te preocupes, está bien. Carlos Aldívar, después. Sergio Sergio. Vidallet. ¿Alguien más? Cristel Ciancio, profe. Ah, Cristel, ya te llamé, ya te puse presente. Gracias, profe. Ok, ¿alguien más? Genial. Está bien, entonces vamos a desconectarnos, vamos a tomar un poquitito, un cafecito y después nos volvemos, ¿ok? Genial, nos vemos. Dale, profe, gracias.